Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Génesis, el principio. Mensaje 13, Dios anuncia la lucha entre reinos. Lectura bíblica, Génesis capítulo 3, versículos 15 al 24. Nosotros estamos en una conferencia internacional en la estancia Árvore da Vida, Sumaré, San Pablo, Brasil. Es con mucha alegría juntamos los hermanos que vinieron de distintos lugares de la tierra para que juntamente tengamos estos días de fiesta, comunión y mucha palabra. Porque nosotros somos un pueblo que lucha por el reino de Dios. Nosotros queremos ser Sión, que dará el cetro de poder para el Hijo, para que este Hijo pueda reinar en esta tierra, sujetando todas las cosas para el encabezamiento de Cristo. Llegamos al mensaje que nos habla después de la caída, cuando Dios busca a Adán en el huerto del Edén, porque era su hábito de Adán vivir en la presencia de Dios en el huerto del Edén, que es el huerto del placer, de la alegría, de la felicidad, porque donde está la presencia de Dios, ahí hay alegría, hay placer y hay felicidad. No obstante, después que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios dijo que no comiera desobedeciendo la voz de la palabra, y él se escondió. Dios, en el versículo 9 del capítulo 3 de Génesis, y a Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Solamente por esta pregunta nos muestra que Dios es un Dios que busca la presencia del hombre. En esta noche seguramente está aquí Dios buscando a cada uno de nosotros, preguntándonos: ¿dónde estás? Pero en aquel día Adán se escondió. Él respondió: oí tu voz en el huerto, y porque estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Porque Adán, el hombre, fue creado de una manera muy simple. Él fue creado con la mayor simplicidad y pureza para con Dios. Pero cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte también entró, pasando para todos los hombres, y sus ojos, los ojos de Adán, se abrieron. Estos ojos abrirse no es algo bueno. Y percibió que estaba desnudo y se escondió del Señor. Y ahora, entonces dijo el hombre pasa a culparle a la mujer. La mujer que me diste por esposa, ella me dio del árbol y yo comí. Y dijo el Señor a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Entonces, el hombre pasa a justificarse, pasa a argumentar, le queda al hombre difícil asumir su culpa después, en especial de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre empieza a razonar y a defenderse a sí mismo a través de justificaciones. Así somos nosotros. El hombre le culpó a la mujer
Dios el que le dio esa mujer a él, y le dio del árbol y él comió. Y la mujer puso la culpa en la serpiente, la que le engañó y comió. Entonces Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El hombre, el cuerpo del hombre es hecho del polvo de la tierra, representando a que cuando nosotros vivimos por la carne, somos alimento para la serpiente, alimento para el diablo. Por lo tanto, hermanos, gracias a Dios, somos la nueva creación y la nueva creación aprendió a vivir en el Espíritu. Ahí, versículo 15 comienza el asunto de este mensaje número 13, el mensaje de hoy. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es muy interesante que después que el hombre culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente, Dios entonces anuncia que a partir de ese momento, de aquel momento, se iniciaría una guerra entre dos reinos. Un reino es el de la serpiente y su descendencia, y el otro reino es la mujer y su descendiente. Entonces vamos. Dios, la palabra descendiente en hebreo es sera, que significa semilla. El descendiente de la mujer es la semilla de la mujer. Entonces Dios anuncia que la mujer produciría un descendiente que produciría una semilla, y ese descendiente iría a herir la cabeza de la serpiente, y que la descendencia de la serpiente y la serpiente irá a herir al calcañar del descendiente de la mujer. Entonces, se encendió una esperanza en la humanidad, una nueva esperanza después de la derrota, después que el hombre fue engañado por la serpiente. Se enciende una nueva esperanza de que Dios iría a que la mujer va a producir un descendiente que derrotaría a la serpiente. Entonces, hermanos, este hombre, este descendiente, nosotros sabemos que es Cristo. Dios había constituido a Cristo heredero de todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Abra su Biblia para que verifiques nuevamente de que el descendiente de la mujer, anunciado por Dios en aquel día, se refiere a Cristo, al Hijo de Dios, que Dios constituyó heredero de todas las cosas. Versículo 2. En estos últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, este descendiente anunciado por Dios, el descendiente de la mujer, sería el propio Hijo de Dios, que se volvería un hombre, que vendría a partir de la mujer, sin la participación del hombre, porque Jesús fue concebido
por el Espíritu Santo, sin la participación del hombre. Por eso es que es llamado la semilla o el descendiente de la mujer. Dios no eligió a ninguno de los ángeles para heredar el mundo que vendrá. Capítulo 1 de Hebreos. Porque a quién de los ángeles dijo, tú eres mi hijo y yo te engendré. Y otra vez yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Este que va a heredar todas las cosas no será solamente Dios, pero Dios que se hizo un hombre. Jesucristo, como hombre, él vino de la mujer. Él es el descendiente de la mujer. Después que él fue engendrado y murió en la cruz, Dios lo resucitó y en el día de la resurrección, Dios dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Entonces, como hombre, Jesús fue engendrado, hijo primogénito de Dios. Por eso el versículo 6 nos afirma, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿por qué el escritor de Hebreos deja esto tan claro? Que Dios no hizo la elección a ninguno de los ángeles para ser el heredero de todas las cosas. ¿Por qué? Porque mucho tiempo atrás, Lucifer, él había presuntuosamente creído que él sería el que heredaría el mundo, que él sería el escogido de Dios, porque él era tan perfecto, tan sabio, tan hermoso, que seguramente sería elegido. Y es por eso que él subió posiciones para intentar llegar a ser igual al Altísimo. Pero Dios no eligió a ninguno de los ángeles. Lucifer, tú no fuiste escogido por Dios. Dios eligió a su propio hijo que se humilló, rebajándose a volverse un hombre y hombre obediente contrario a Lucifer y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó sobre todas las cosas, resucitándolo de entre los muertos y lo hizo hijo primogénito de Dios como hombre. Y finalmente, él recibirá las naciones por herencia. Oh Señor Jesús, por eso versículo 7 aún dice, ciertamente de los ángeles dice aquel que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces aquí, Dios Padre está afirmando que Él dará el reino a su Hijo Jesucristo. Dando vuelta a la página, Hebreos 2, versículo 5, nuevamente afirma que Dios no escogió a ninguno de los ángeles para reinar, para sujetar el mundo, pues no fue a ángeles que sujetó el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles.
le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Por qué Dios dio tanta honra al hombre? ¿Por qué el hombre es tan especial? Hermanos, gracias a Dios, cuando Dios creó al hombre, Él hizo con que este hombre heredase todas las cosas. Y cuando Dios habla del hombre, Él está diciendo principalmente del hombre Jesús, el descendiente de la mujer que tomará posesión del reino. Por eso, hermanos, nosotros estamos muy seguros. Por un lado, estamos en medio de una lucha de reinos. Hay muchas luchas, mucho sufrimiento, persecuciones, dolores, pero gracias a Dios, este reino vencerá. Este reino, por quien nosotros lo estamos luchando, es un reino victorioso. Es el reino de Cristo. Por eso Él dice, todas las cosas lo sujetaste bajo de tus pies. ¿De quién? De los pies del hombre. No de los ángeles, sino del hombre. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero gracias a Dios, a través del descendiente de la mujer, todo cambiará. La historia del hombre comienza a cambiar. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ustedes saben que Jesús fue por un poco menor que los ángeles. Él fue coronado de gloria y de honra para causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Él tenía que gustar la muerte por todos para llevarnos a otra esfera, a la esfera celestial, a la esfera espiritual, a la esfera de Dios. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gracias a Dios que Dios eligió a un descendiente de la mujer, Cristo, Jesús hombre, y lo hizo Hijo de Dios, primogénito, y hoy, como nuestro autor de la salvación, nos está conduciendo por el camino de la gloria, por el camino de la victoria. Estamos bajo la conducción del Hijo de Dios. ¿Por medio de qué nos conduce? Por medio de la palabra. Gracias a Dios, hoy esta tarde, ustedes aprendieron o están aprendiendo a hacer la inmersión ultra refinada. Es muy importante que nos profundicemos cada vez más a la realidad de esa palabra. No podemos permanecer en la superficialidad, sino que esa palabra va a traer toda la realidad de Cristo conduciéndonos para la gloria. No estamos acá jugando para mantener solamente una apariencia, no. Queremos profundizarnos por medio de la inmersión ultra refinada para extraer toda la realidad de la palabra, para que esta conducción del Hijo sea real en nuestras vidas. Muy bien. Salmos 2 son versículos que yo uso mucho. A partir del versículo 6 queda muy claro que Dios Padre, Él no eligió a Lucifer, no escogió a ninguno de los ángeles para reinar en el mundo venidero. Por eso el versículo 6 dice,
Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este hijo vino a ser hombre y en resurrección fue engendrado hijo primogénito de Dios. Versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Padre dice al hijo, pide, porque si pides, yo te daré las naciones por herencia. Te daré las extremidades de los confines de la tierra como posesión tuya. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino para reinar. Y su iglesia, que somos nosotros, estamos aquí como su auxiliadora para que esto sea posible aún en nuestros días. Lucifer ambicionaba asumir la posición de heredar el mundo para reinar. Vemos en Isaías 14. Isaías 14, versículo 12 al 14. Él buscó subir, subir y subir. Versículo 13. Tú decías en tu corazón, yo subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono. Acá las estrellas son los ángeles y Él quiere poner su trono por encima de todos los ángeles. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Dónde queda este monte? Bien cerca del trono de Dios en el tercer cielo. Dios, de tiempo en tiempo, Él convoca y congrega a los ángeles para una asamblea y quedándose cerca de su trono. Y ese lugar se llama el monte del testimonio. En Job vemos que Satanás también se aproximó a una de estas asambleas con convocación de Dios. Entonces, Lucifer quería sentarse en ese lugar más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque él deseaba subir aún más. Por eso el versículo 14, subiré por encima de las nubes y seré semejante al Altísimo. Él no osó ser superior a Dios. Claro que sería imposible, pero quería ser igual a Dios. Quería ser un rey adjunto de Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él fue rechazado por Dios, sabiendo de que aquel que fue escogido por Dios para reinar vendría de la descendencia de la mujer, o el descendiente de la mujer, y él usó de astucia para engañar y corromper la humanidad, así como al corromper a Eva, corrompió su mente y removió toda la simplicidad y pureza del hombre para con Dios. Esta es la lucha, es su arma para luchar. Entonces, hermanos, ¿quién es la descendencia de la serpiente que afirma en Génesis 3? La descendencia de la serpiente es la humanidad caída, en quien Satanás inyectó su naturaleza pecaminosa. Esto lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todos se volvieron
la descendencia de la serpiente. Capítulo 8 de Romanos, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o carne pecaminosa, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque Dios hizo con que Cristo se volviera un hombre y aún Él tomó la semejanza de la carne pecaminosa. ¿Por qué será? Porque justamente Él vino para condenar al pecado que estaba en la carne. Pero Jesús no podía tomar la carne del pecado, porque en él no había pecado. Entonces Él vino a ser un hombre, pero vino en la semejanza de la carne pecaminosa. ¿Ustedes entienden? Espero que los adolescentes hayan percibido esta sutileza, esta diferencia. Jesucristo, Él no vino a tomar la carne de pecado, que todos nosotros tenemos esa carne de pecado. Todos nosotros tenemos una carne que tiene una naturaleza pecaminosa en ella. Tú tienes y yo tengo, pero Jesús vino a ser un hombre y no participó directamente de la carne de pecado, porque en él no había pecado, pero sí vino a tomar la semejanza de la carne pecaminosa. Igualmente, Dios, cuando lo puso en la cruz, lo crucificó y lo llevó a través de la semejanza de carne de pecado, llevó la carne a la cruz. Y en la carne Dios condenó al pecado. ¿Dio para percibir esto o no? Entonces, infelizmente, el hombre caído fue inyectado en él el veneno de la serpiente. Fue inyectado en nosotros, nuestro viejo hombre, la carne de pecado, la naturaleza pecaminosa. Es por eso que Romanos 7 dice que ahora yo percibo que el pecado habita en mí. Y ese pecado que habita en mí de Romanos 7 es la naturaleza pecaminosa que me esclaviza y me forza a pecar. Yo no quiero pecar, pero por causa de la naturaleza pecaminosa que Satanás inyectó en el hombre caído, me hace pecar. ¿Ustedes entendieron? Entonces todos nosotros formamos parte de la descendencia del hombre caído. El hombre caído forma parte de esta descendencia. Por eso, Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 7, él llamaba a aquella generación de ¿qué? Mateo 3, 7. Viendo él que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, Juan el Bautista les decía: raza de víboras. La serpiente inyectó su veneno en el hombre y el hombre se volvió una raza de víboras. Una raza de víboras. ¿Quién os indujo a huir de la ira venidera? Y Juan capítulo 8, versículo 44, queda aún más directo. Jesús diciendo a los judíos: ustedes son del diablo, que es vuestro padre. El hombre caído es hijo del diablo. Fue inyectado el pecado, la naturaleza pecaminosa en el hombre, y quiere satisfacer sus deseos. Él fue homicida desde el principio
y jamás se afirmó en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando él habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, todo esto es porque Eva fue engañada comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el veneno de la serpiente entró. Números. El libro de Números, capítulo 21, relata una historia que habla sobre eso. Números 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, donde no hay pan ni agua? Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué poco caso hacían del maná que Dios fielmente les hacía llegar a la puerta de sus tiendas. Ellos no tenían dónde comprar comida y Dios hacía caer de madrugada el maná del cielo para alimentarlos. Y ustedes sabían que en estas visitas que hicimos a Israel, nos decían que el maná tenía un gusto de la comida que tú quieres comer. Por ejemplo, al argentino le gusta de un asado. A los argentinos con sus asados. Es el churrasco de ellos. Y si tú estás con la voluntad de comer el asado, te comes el maná y como que estás comiendo el asado. Los nordestinos les gusta el cuscús. Cuando tú vas a comer el maná con la voluntad de comer cuscús, el maná tiene gusto del cuscús. Y los mineros les gusta la feijoada minera o el pan de queso. Oh, mira cómo Dios es tan maravilloso. Él piensa en todo, ¿no es así? Pero este pueblo es rebelde. En lugar de agradecer a Dios por ese pan que cae gratuitamente, fielmente, enfrente de la tienda de cada uno, era solo recogerlo. Y lo llaman de pan liviano. Ellos ya tenían fastidio de ese pan. Entonces el Señor mandó entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, muriendo muchos del pueblo de Israel. Vino el pueblo a Moisés: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ore al Señor para que saque de nosotros la serpiente. Entonces Moisés oró a Dios por el pueblo. Esto es una ilustración que el hombre está muriendo por las picadas, las mordidas de la serpiente, por el veneno de la serpiente. Versículo 8. Dice Dios a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aleluya. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ya pensó, sabiendo de que si fueras mordido por una serpiente de aquellas, no tenía sanidad, no tenías suero antiofídico, no tenías cómo salvarte. Pero Dios proveyó una serpiente de bronce. Entonces, quien fuera mordido por una serpiente mortal, listo para morir, Dios proveyó una salvación. Esa salvación, esa serpiente de bronce. Y esa serpiente de bronce
tiene la semejanza de la serpiente, pero no tiene la naturaleza de la serpiente. No tiene el veneno de la serpiente. Es exactamente esto. Nuestro Señor Jesús fue colgado en la cruz en un asta como una serpiente de bronce, colgado con la semejanza de carne de pecado, pero en él no había pecado. Y quien miraba para esa serpiente de bronce sanaba. Todos nosotros, gracias a Dios, no morimos. Fuimos sanados, somos salvos de las mordidas. Esto está en Juan capítulo 3, ¿no es así? Juan capítulo 3. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Mirar para la serpiente de bronce es creer. Todo aquel que en él cree tiene la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, la descendencia de la mujer, Cristo es la semilla de la mujer referida en el texto Gálatas capítulo 4, versículo 4. Viniendo pues la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que derrimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, la filiación. Llegó la plenitud de los tiempos, el descendiente de la mujer prometido en Génesis 3 apareció volviéndose real aquí para el hombre. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Él no es nacido del hombre, no tuvo participación del hombre, es solo de la mujer. Ya que la serpiente engañó a Eva, la mujer en caso, la Virgen María, Mateo capítulo 1, vamos a ver una mirada. Dios iba a vengar el engaño con la que Satanás engañó a la mujer, aprovechándose de su fragilidad y la engañó. Entonces Dios va a usar una mujer para producir un vencedor, para producir el descendiente que va a herir la cabeza de la serpiente. Capítulo 1 de Mateo, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, sin que tuviesen cohabitado, se halló encinta, había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces no hubo participación del hombre. María fue concebida del Espíritu Santo, concebida por el Espíritu Santo. Y Dios estaba vengando a Eva, vengando a la mujer que fue engañada por la serpiente. Por lo tanto, hermanos, Cristo vino por una mujer, murió en la cruz, colgado en un madero, como aquella serpiente que Moisés hizo de bronce y la puso sobre un asta.
y a quien miraba esa de bronce sanaba. Quien cree tiene la vida eterna. Por lo tanto, queridos hermanos, Cristo destruyó al diablo en la cruz. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Destruyó. Hebreos 2, 14. Como los hijos tuvieron participación común de carne y sangre, él también igualmente participó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, Dios preanunció eso a la mujer en Génesis 3, que el descendiente de la mujer, Jesucristo, destruiría al diablo hiriéndole en la cabeza. Y él murió por nuestros pecados. Y Romanos capítulo 6, versículo 6, nosotros ya leímos varias veces. 6:6, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sepa que el pecado vive en el viejo hombre, vive en nosotros como la naturaleza pecaminosa. Y nosotros vivíamos como esclavos del pecado, aunque preferíamos hacer el bien. Pero ese bien que preferíamos no podíamos hacerlo. Y el mal que no queríamos hacer, eso terminamos haciendo porque éramos esclavos del pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz, fue crucificado con él ese viejo hombre que era esclavo del pecado, murió con él en la cruz. Por lo tanto, hermanos, hoy, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. No somos más esclavos del pecado. El veneno de la serpiente, para quien vive en la nueva creación, en el nuevo hombre, no tiene más efecto sobre nosotros. Pero solo es verdad si andamos en el Espíritu. Primera a los Corintios 15:3 nos muestra que Cristo no solo murió por el viejo hombre, donde está la naturaleza del pecado, como también cometemos pecados y esporádicamente podemos ser vencidos cometiendo pecados, y Cristo también murió por nuestros pecados. ¿Saben lo que quiero decirles? Una cosa es el pecado, la naturaleza pecaminosa, y otra cosa son los hechos pecaminosos que practicamos. Cristo también resolvió ese problema en la cruz. Primera a los Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, no necesitamos andar cabizbajos, como sin solución, después que cometimos algún pecado. Sí, hay solución, sí, porque Cristo murió por nuestros pecados. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 18. Por eso aquel himno dice, levanta la cabeza. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzi-vos a Deus. Morto sim na carne, siendo la verdad muerto en la carne,
pero vive. Deus resolveu o problema dos nossos pecados, deu-nos perdão dos pecados, porque Cristo morreu pelos nossos pecados para conduzir-nos a Deus. Senhor Jesus. E Deus condenou na carne o pecado e foi crucificado com ele o nosso velho homem. Crucificado con él nuestro viejo hombre. Y aún más que eso, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Demos una mirada. Oh Señor Jesús, cuántas cosas ese descendiente de la mujer hizo para salvarnos, para sacarnos de esa situación sin esperanza. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 12. Siendo sepultado juntamente con él por el bautismo, fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Él los perdonó, anulando el acta de los decretos, aquel decreto que está en la escribanía de su deuda. Cristo en la cruz lo anuló. Usted no debe nada ahora en la justicia. Él canceló el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Ya pensó, si la mujer Eva pudiera leer este versículo, ella gritaría, saltaría de alegría. Aleluya. Aquel evangelio que le fue predicado, que el descendiente de ella triunfaría sobre la serpiente, que de hecho lo hizo en la cruz. Aleluya. Entonces, hermanos, ahora podemos ir a Apocalipsis 12, que hablamos esta mañana. Y ayer, Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Esta mujer está en guerra. Esta mujer tipifica al pueblo de Dios que está en guerra. ¿En guerra contra qué? Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Pero vamos a percibir que este parto va a comenzar dentro de muy poco. Y el otro lado de la batalla estaba un dragón, un gran dragón rojo de 7 cabezas, 10 cuernos, y en la cabeza 7 diademas. Y él es tan poderoso, asustador, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, a los que lanzó para la tierra, y se detuvo enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar al hijo ni bien naciese. Hermanos, esta es la batalla que sucede, que comenzó a suceder desde Génesis 3, y a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la iglesia, vemos esta batalla, esta lucha entre reinos. Satanás quiere continuar tomando posesión de la tierra, corrompiendo la tierra para sí, dominando la tierra para sí. Pero Dios,
quiere a través de su descendiente, del descendiente de la mujer, dar salvación a su pueblo. Y gracias a Dios nosotros, hermanos, fuimos salvos por la sangre del Cordero. Aqui, ó. Eu vou Aquí. lá pro final. Yo voy ya para el final. Versículo 11. Versículo 11. Eles, pois, vencido. Ellos le han vencido. Este hijo Vai varón ser o fator principal. va a ser el factor principal. Da balança. Es el fiel de la balanza, el que va a desequilibrar toda la lucha, el que traerá la victoria para Cristo. Entonces Dios está preparando a ustedes y a mí, Os adolescentes, desde los adolescentes, preadolescentes, los jóvenes, tropas, capitanes, intendentes, todos los intendentes, adultos, ninguno de los hermanos adultos maduros fora, están afuera. o Senhor Y ahora el Señor está alineando la parte más difícil, que son los de la edad de valientes de David, porque esta disputa es grande. Ellos están en una franja de edad donde ya han asumido muchas responsabilidades de compromiso como ser humano, como profesional, como jefe de familia. Tiene que sustentar la familia, crear los hijos. bem, né, na sua profissão. Tiene que ir bien en su profesión, hacer cursos de perfeccionamiento, subir posiciones y así salir bien de la vida. Entonces, este grupo de edad de 30 a 49 años son muy absorbidos por las preocupaciones. Pero Dios, A hora que Deus quer usar eles. llegó la hora que Dios les quiere usar. Deus, a partir de 2020, anunciou A partir de 2020 anunció la venida de los adolescentes y al final del 21 y 22 comenzó a suceder. Después comprometió a los jóvenes, a los capitanes, y Dios comprometió también a los intendentes. Y ahora quiere alinear a todos los valientes de David. vamos deixar No vamos a dejar a nadie en Egipto. aqueles que estão vivendo Todos aquellos que viven la vida de la iglesia, recibiendo esta palabra maravillosa, no pueden quedar afuera de esa lucha. El Señor hace abrir una puerta para que tú sirvas al Señor, aunque lo veas imposible, pero Él lo hará. Desde que tengas un corazón, diga francamente, Señor, tú sabes que no tengo tiempo, pero tengo un corazón. Yo sé que el Señor me librará, me abrirá el camino, pero ame la palabra, acompañe el hablar del Señor y la palabra te libertará, la verdad te libertará y nosotros alinearemos a todo y ese hijo varón saldrá del parto y vencerá, porque el enemigo, el dragón, no conseguirá devorarlo. Aunque cuando nazca ya Dios lo tomará para sí. Ellos son tan preciosos, Dios ya lo tomará para sí. Solo el hecho que nazcan de ese parto difícil ya es una gran victoria, hermanos. Por eso, ¿cómo ellos lo vencerán? Aquí hay tres factores. Versículo 11. Ellos pues lo han vencido por causa de la sangre del Cordero. Hermanos, nosotros no vencemos por nuestra capacidad. Para comenzar, somos pecadores. Para comenzar, como hombre pecador que posee la naturaleza pecaminosa, ya nacimos derrotados por Satanás. Ya nacimos derrotados por la serpiente. ¿No es así? Tenemos el veneno de la serpiente, entonces la primera victoria es apropiarnos de la sangre del Cordero. ¿No es cierto? Entonces hable para Satanás. Nosotros te vencemos por la sangre del Cordero. Aleluya. No es por nuestra capacidad. En segundo lugar, nosotros lo vencemos por causa de la palabra
del testimonio que damos. Esto es la palabra que recibimos todas las semanas, todos los días, esta palabra que nosotros rumiamos, esta palabra que inculcamos en el corazón, la palabra que ahora no solo hacemos la inmersión ultra refinada, esta palabra se vuelve parte de nuestra realidad. Y si ella se vuelve nuestra realidad, se vuelve esta palabra nuestro testimonio. Nosotros no somos solamente predicadores de una predicación de una palabra, sino que somos testigos de esta palabra, porque esta palabra se volvió la palabra de nuestro testimonio, porque vivimos esa palabra. ¿Y cuál es el tercer ítem? ¿De qué nosotros vencemos? Al diablo. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Acá es la vida psique, la vida del alma. No estamos acá buscando ningún interés, ni un confort para nuestra alma. No buscamos la gloria para nosotros, no estamos buscando interés propio. Solo queremos ser fieles para hacer la voluntad de Dios. Nosotros corremos el riesgo de muerte para luchar por el reino. ¿Usted está dispuesto a dar tu vida por el reino? El Señor necesita de ese espíritu. El Señor necesita de tú y yo, de estar dispuesto para dar nuestra vida por el reino. No me importo. Não tenho ambição para nada. Eu só quero ser fiel a lutar pelo reino de Deus. Mesmo em face da morte, não estou preocupado. Desde que o reino aconteça, o reino venha ser implantado aqui na terra, todas as coisas sejam sujeitas a Cristo. Irmãos, vale a pena eu dar a minha vida para isso. Por isso Paulo fala, né? Por eso, Capítulo 20, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para pregar esse evangelho da graça. É isso, essa é a nossa atitude. Ó Senhor Jesus. Então essa guerra vai ser vencida pelos vencedores. Ó Senhor Jesus. Por isso que no versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Sí, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estamos en esta lucha y mientras luchamos en la tierra, Miguel y sus ángeles están luchando en los cielos. El arcángel Miguel. Y ahora versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oh Señor Jesús. Aleluya. Volvemos a Génesis 3. Génesis 3. Dios entonces le dijo a la mujer, versículo 16, multiplicaré en gran manera tus sufrimientos en tus preñeces,
Con dolor darás a tus hijos y tu marido, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ela produzirá também Espino y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, los sufrimientos a partir de la caída del hombre condicionou para o homem e para a mulher. que Dios condicionó para el hombre y la mujer, en verdad, hermanos, son una restricción para el ser humano, una protección para el hombre caído y tienen como objetivo darnos responsabilidad. Para la mujer, Dios le dio la responsabilidad de dar a luz hijos y criarlos. Y al hombre le dio la responsabilidad de trabajar la tierra para su sustento. Hermano, yo quiero decirles a ustedes, Ele cria homem Dios cuando creó al hombre, aún después de la caída, Dios para a responsabilidade. mira para la responsabilidad. Aunque haya caído, la responsabilidad de la mujer es dar a luz y crear hijos, y la responsabilidad del hombre es trabajar y dar el sustento para la familia. Entonces, Dios Como homem, nós temos como, e Deus quer como que o hombre, homem seja responsável. tenemos que entender que Dios quiere que el hombre sea responsable. Por eso, mucho más en la iglesia, Seja uma pessoa no sea una persona irresponsable. Si el Señor te llamó para asumir responsabilidades, cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermanos, vamos a ser responsables. Eu não sei mais como dizer para vocês, Yo no sé más cómo decirles a ustedes, precisamos todos nosotros dessa responsabilidade. necesitamos aprender a asumir nuestra responsabilidad. Dando-lhes Por eso tenemos preparando los adolescentes dándole las condiciones, de se formar. preparándoles como soldados del reino para después de salir de la enseñanza media, pasar por nuestro servicio militar para hacer con que ellos asuman su responsabilidad como soldados que luchan por el reino de Dios. Por lo tanto, hermano, cada uno de nosotros sea responsable, no sea irresponsable, como ser humano, trabajador, como una mujer que tiene hijos. Hermano, cada uno en su responsabilidad, vamos a aprender a ser responsables. El deseo de la mujer será para su marido, él te gobernará. Y ese mismo deseo está en el capítulo 4, misma palabra. Versículo 7, cuando le habló a Caín. Versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El deseo del pecado es contra usted. Entonces, su deseo es contra ti. Fue usado también para la mujer. Tu deseo será para tu marido. Es la misma palabra aquí. Y él te gobernará, ya que la mujer no pidió la protección del marido, enfrentó a la serpiente y cayó. Entonces, de acá en adelante, mujer, tu marido te gobernará. Y al hombre que cumplía, que le correspondía atender la voz de Dios, ¿dónde está?
Versículo 17. Y al hombre dijo, como obedeciste a la voz de tu mujer, el hombre fue creado para tener la voz de Dios en el huerto del Edén. Dios hablaba una palabra y el hombre atendía. ¿Por qué? Mateo 4:4 que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, el hombre vive por la palabra que sale de la boca de Dios. Esto es una verdad hoy. Nosotros estamos vivos, vivos espiritualmente, estamos vivos porque recibimos la palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, Adán debería en el huerto del Edén continuar atendiendo la voz del Señor, pero solo que aquel día atendió la voz de su mujer y era para atender la voz de Dios. De acá en adelante vamos a aprender a atender la voz del Señor. Oh Señor Jesús. Y por causa de eso, la tierra fue maldita. Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando los verdaderos hijos de Dios se vuelvan maduros, totalmente llenos por la vida de Cristo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Hermanos, toda la creación en la tierra está sujeta a vanidad. Hoy, a la tarde, vinimos a inaugurar el stand del IBPT en la editora. Había una nube de mosquitos y no podíamos quedar parados ahí. ¿Sabe por qué esos mosquitos perturban al hombre? Es porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Y quién es el culpable de que la creación esté sujeta a vanidad? ¿Quién? Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación está bajo un cautiverio de la corrupción para la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando no es la salvación completa, la salvación de nuestro espíritu y de nuestra alma, ya expliqué eso, cuando esto completa en la venida del Señor, hasta nuestro cuerpo será transfigurado. Esta es la salvación completa, la redención de nuestro cuerpo. En ese momento, hermanos, toda la creación que fue maldita por causa de la caída del hombre será también libertada. Será también libertada del cautiverio de la corrupción, como toda la tierra fue sujetada. Y nosotros somos culpables de eso por causa de nuestra desobediencia. Por lo tanto, por eso, hermanos, la tierra no producirá más alimento espontáneamente. Dios creó la tierra para producir mucho alimento para el hombre, pero ahora el hombre necesita con el sudor de su rostro arar la tierra, aflojar la tierra, equilibrar los componentes químicos de la tierra para poder producir. Por eso, hermanos, no es fácil la vida de un agricultor, porque la tierra ahora está maldita por causa de la caída del hombre. Con el sudor del rostro, el hombre comerá su pan hasta su muerte y volverá al polvo. Ese cuerpo que es del polvo de la tierra volverá al polvo porque de la tierra fue formado. Hermanos, continuando para terminar, en Génesis capítulo 3, versículo 20, y Dios al hombre
el nombre de Eva a su mujer por ser la madre de todos los vivientes. Hermano, la palabra Eva significa vida o viviente. Aún con los castigos anunciados por la desobediencia de Adán, y Adán aún se apegó como una buena nueva de Dios sobre el descendiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Esa expectativa mantiene encendida la esperanza de la voluntad del de vivir. Entonces Eva es la madre de los vivientes hasta el cumplimiento de la venida del descendiente. Yo creo que ustedes no entendieron. Imagínense, después de la caída, la mujer fue engañada por la serpiente y el hombre atendió la voz de la mujer y ambos cayeron en el engaño y el hombre perdió totalmente la esperanza de vivir. ¿Ya pensaste si no tuviéramos esperanza de vivir? Por eso la esperanza del cristiano y la iglesia es la segunda venida del Señor. Imagínense si no tuviéramos esperanza estando acá en la tierra. Por eso, hermano, cuando Dios anunció el Evangelio, que el descendiente de la mujer derrotará a Satanás, va a derrotar a la serpiente, Adán dio a su mujer el nombre de Eva, el nombre de viviente, porque ahora vale la pena vivir. ¿Ustedes entendieron ahora o no? Por eso él dijo, Eva, ahora de ti va a salir nuestra salvación. Tú vas a tener un descendiente que derrotará a la serpiente y va a vengar a todo este enredo y engaño que tragamos. Y gracias al Señor, y ahora vale la pena vivir. Vale la pena vivir por la esperanza de la venida de Cristo. Señor Jesús, ahí el Señor hizo vestimentas. Versículo 21, Jehová hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Hermanos, las vestiduras con hojas de higuera, yo ya hablé en el mensaje pasado, es la justicia humana, es ella falla, es inmunda, ella no cubre permanentemente nuestra desnudez. Entonces Dios proveyó una otra cobertura duradera, una solución definitiva. Entonces había necesidad de muerte de animales. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Dios quiere mostrar al hombre que sin el derramamiento de la sangre no hay perdón de pecados. ¿Y eso dónde está? ¿Los adolescentes ya saben o no? ¿Los capitanes saben? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9, ni con esa dirección tampoco. Vamos entonces, Hebreos 9, versículo 23. Con efecto, casi todas las cosas se purifican por ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. No es tomando hoja de higuera, tapando de la desnudez, está resuelto. No terminó el problema, no está resuelto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Dios proveyó el derramamiento de sangre, seguramente algún animal, probablemente un cordero que fue muerto y con su piel, con sus pieles, terminó vestiendo a Adán y a Eva. Entonces, esta es la realidad del perdón que vendría con la muerte del descendiente de la mujer. ¿Ustedes se acuerdan que Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 29, ¿quién se acuerda? Cómo él presentó a Jesús. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía
hacia él y dijo que, Eis o Cordeiro de Deus, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del eis mundo. o Cordeiro de Deus, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero simbólicamente fue muerto allí para vestir con sus pieles a Adán y Eva. Y en Gálatas 3, 27, Gálatas 3, 27, ¿cómo dice? todos quanto Porque fostes batizados em Cristo Jesus, todos que fueron bautizados en Cristo Jesús, revestis de Cristo os estáis revestidos. Entonces, a Adán y Eva, Dios le dio pieles como vestimenta y a nosotros también nos dio pieles que fuimos vestidos de Cristo. Aleluya. Quien nos mira a nosotros no ve nuestra desnudez. Quien mira a nosotros ve Cristo como nuestra vestimenta. Y esa vestimenta representa a nuestra justicia, nuestro procedimiento. Por eso es que en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, ¿cómo dice? Primera de Pedro 1:18, 1:18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, sabiendo que no fuiste rescatado con cosas vanas como oro, platas, procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue sino con cosas como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, antes da ya destinado desde antes de la fundación del mundo, porém manifestado pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oh Señor Jesús, Cristo entonces murió por su sangre preciosa. Él Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, o nosso nuestros procedimientos, nuestro comportamiento, por mejor que haya sido, que queremos hacer el bien, aún eran hoja de higuera, pero gracias a Dios, Cristo murió por nosotros y nosotros hoy fuimos rescatados de aquella vana manera de vivir. Hoy nuestra vida tiene sentido. tem sentido. Mi vida tiene sentido. Senhor Jesus, Señor Jesús, ahora vamos rápidamente a terminar con esta parte también muy importante al final del capítulo 3. então disse o Senhor, versículo 22, disse o Senhor, Versículo 22. se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal. Y Jehová dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y toma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora es el hombre pecador, el pecado entró y pasó a todos los hombres. Entonces lo sacó afuera del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Entonces el hombre no puede más permanecer en el huerto de Edén, del huerto del placer, porque la muerte entró. El hombre ahora tiene el pecado dentro de sí. Fue expulsado y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, hermanos, la desobediencia, Romanos 5, 12, 17, después pueden leer, porque la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. De esa manera reinó la muerte y muchos se volvieron pecadores. Y por la desobediencia del hombre ofendió la justicia de Dios. Dios dijo que no comiera. El día que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. Pero él comió. Él desobedeció la palabra de Dios. Entonces él tiene una deuda con la justicia de Dios. ¿No es así? Ofendió también la santidad de Dios
porque el hombre fue creado para participar de la santidad de Dios. Y ahora perdió totalmente la base para participar porque el pecado entró en él. Hebreus 12:10. Eso está en Hebreos 12:10. Pois eles os corrigiam por pouco tempo, segundo Porque ellos melhores los Deus, porém, nos diz corregían por poco tiempo, pero Él para lo que nos es provechoso, para que seamos participantes de su santidad. Entonces, la gran esperanza cuando Dios creó al hombre es que el hombre participe de su santidad. Pero cuando desobedeció la palabra de Dios, vino en vez de recibir la vida santa de Dios, recibir la vida pecaminosa de Satanás. Y también Pedro segunda de Pedro 1:4, pelas quais nos tem sido por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, da corrupção habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, Dios tiene un deseo que el hombre participe de su naturaleza divina, pero cuando cayó, el hombre está fuera, no puede más participar de la naturaleza divina. Infelizmente, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 23. homem fora, Dios entonces lanzó al hombre fuera del huerto del Edén para labrar la tierra, ao homem caído. y el trabajo es una restricción al hombre caído. Si no precisáramos trabajar, cometeríamos pecados sin fin. Entonces es una restricción para el hombre trabajar, pero por otro lado, Dios también que el hombre asuma responsabilidad de cultivar la tierra para obtener su sustento. Expulso do jardim, Entonces cuando el hombre fue expulsado del huerto, él puso en el oriente del huerto, el oriente siempre la entrada. o jardim El tabernáculo, el templo, el huerto está vuelto para el oriente, es la entrada. Dios colocó en la entrada del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Qué significa querubines? querubins representam a glória de Deus. Querubín representa la gloria de Dios. La espada representa la justicia de Dios. Y el fuego que se revolvía en la espada Representa a santidade. representa la santidad. Es interesante que Que na nossa tradução hay un movimiento aquí que nuestra versión no deja claro. revolvi em Una espada que se revolvía para toda dirección. Para cualquier lugar que tú vayas, la justicia te encuentra. Esa se mueve en toda dirección. Entonces son tres cosas que impiden al hombre llegar hacia donde Dios está, donde está el árbol de la vida, que son querubines, la espada y el fuego. Entonces, antes de la caída, Lucifer era el querubín protector ungido. Eso vimos en Ezequiel 28. Él guardaba el trono de Dios. Él guardaba el trono de Dios. Y en el arca del pacto, la tapa del arca se llama propiciatorio. Esa tapa del arca también se llama de trono de la gracia. Hebreo capítulo 4, versículo 16. En esa tapa había dos querubines. Esos querubines guardan el lugar santísimo, guardan donde Dios se encontraba con Moisés, donde se encontraba con el hombre. Entonces los querubines, a glória de Deus como padrão. Se você está si aquém do tú padrão da estás glória de Deus, lejos del padrón de la gloria de presença de Deus, Dios, si tú quieres entrar a la presencia de Dios, tú serías muerto instantáneamente. Entonces los querubines siempre guardan donde está Dios, donde está el trono de Dios. Entonces basado en eso yo pasé a decirle que el árbol de la vida también representa el trono de Dios.
por causa de los querubines. Donde está el trono de Dios, porque donde el arca estaba el trono de Dios, la tapa del arca se llama trono de la gracia. Entonces el árbol de la vida está donde está el trono de Dios. Por eso Apocalipsis 22 hay un río de agua de vida que sale ¿de dónde? Salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, y a las dos márgenes del río estaba el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida, ¿dónde estaba? Estaba en el trono de Dios. ¿Y dónde está el trono de Dios? El trono del Cordero, hacia el árbol de la vida y corría a las márgenes del río de agua de vida. Entonces, el trono también, el árbol de la vida también representa el trono de Dios. O sea, si tú comes el árbol de la vida, está bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios. Entonces, esto indica, hermanos, en cuanto a la justicia, el pecador solamente tendrá perdón de los pecados con derramamiento de sangre. Esa deuda es impagable por el hombre, porque si el hombre muere, sería terminado. Pero gracias a Dios, Cristo pagó por nosotros. Pagó nuestra deuda en la cruz. Y en cuanto a la santidad, el hombre perdió la oportunidad de participar de la naturaleza santa de Dios cuando dejó de elegir el árbol de la vida, eligiendo el árbol equivocado. En lugar de vida y naturaleza santa de Dios, el hombre se contaminó con el pecado y con su muerte. Y la espada encendida que se movía en toda dirección para no dejar pasar a nadie que no atienda a las exigencias de la justicia, de la santidad y de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios, Cristo en la cruz atendió todas las exigencias de Dios. Y hoy, hermanos, con intrepidez podemos acercarnos. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Aleluya. Amén.